mañana y canto, cantas tú. Hola, bendiciones abundantes para ti y los tuyos. Espero que te encuentres bien en este maravilloso día que el Señor te regala. Ya es 21 del mes de septiembre y en este día nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de San Mateo Apóstol. Pedimos al Señor que nos permita también a nosotros testificar y vivir esa fe a plenitud, como lo ha hecho el apóstol San Mateo. En este día escuchemos el Santo Evangelio propuesto para esta fiesta. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este día 21 de septiembre, como he dicho, celebramos la fiesta de San Mateo Apóstol, un hombre común y corriente de sociedad, y el Señor sencillamente le ha llamado. El texto bíblico de este día, tomado del propio Evangelio de San Mateo, nos ha relatado que Jesús pasaba y vio allí sencillamente a un hombre llamado Mateo sentado en su trabajo, porque era su trabajo, allí detrás del mostrador de los impuestos. Y le ha dicho una palabra mágica: sígueme. Esta es la misma palabra que hoy por hoy sigue diciendo el Señor a nosotros: sígueme. No importa lo que estés haciendo, no importa las tareas que estés llevando, el Señor hoy te está llamando. No importa qué fructífera sea la actividad a nivel económica que tú estés realizando, hoy el Señor te dice: sígueme. Y este sígueme implica dejar, como decía el Evangelio de ayer. Dejar, tomar tu cruz, seguir al Señor. Eso implica este sígueme que el Señor nos dice en este día. Mateo tenía una de las actividades más fructíferas de su entorno, de la época. Era cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. Y allí entonces el Señor le ha llamado. El Señor pues le ha convocado: sígueme. Y aquel hombre no lo pensó dos veces. Y fíjense que le iba muy bien, aunque tenía en contra a su gente, porque era un cobrador de impuestos y esos impuestos no se quedaban allí. Esos impuestos iban a Roma. Por eso era un oficio que era mal visto por la sociedad. Como quien dice, nos está exprimiendo y no vemos los resultados. Nada parecido con la política de hoy, con los impuestos de hoy. Nada parecido, gracias a Dios. Entonces, hoy se cobran los impuestos y se ven en qué se están empleando. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotros en este día, en esta fiesta de San Mateo? Sencillamente un hombre, como he dicho, común y corriente, apóstol, evangelista, luego, llamado antes Leví, el llamado Leví, que al ser llamado por Jesús sencillamente dejó todo allí y le siguió. Eso es importante, dejar todo y seguir al Señor. Una de las cosas que el Señor nos pide: despejarnos de las cosas que en este mundo nos atan y que no nos permiten vivir a plenitud su gracia, su amor. Él dejó todo. Ese oficio de publicano que realizaba, era, como he dicho, recaudador de impuestos, y entonces fue elegido apóstol por Jesús. También nosotros somos elegidos por Él. Nos llama, pero hace falta que nosotros demos el paso. Si damos el paso, el Señor entonces hace con nosotros lo que Él se ha propuesto para nuestra salvación y la salvación de los demás. Por demás, pues Mateo escribió un evangelio en el que se proclama directamente a Jesucristo como hijo de David, hijo de Abraham,
y dando la plenitud al Antiguo Testamento. Veamos hasta dónde llega la conversión en una persona, hasta dónde llega, hasta dónde tiene alcance ese llamado de Jesús. Sencillamente, sígueme. Él lo siguió y vea en el gran hombre que fue convertido. Tanto así que llegó a entregar su vida por la convicción, por la fe, por aquello que el Señor puso en su corazón. Y fue tan radical su entrega al Señor que incluso hasta una fiesta hizo, hasta una fiesta para despedirse de su antiguo trabajo, de sus afanes, de su trabajo mundano. Y en esa fiesta entonces ha ocurrido lo que nos ha narrado el Evangelio en este día. Jesús llegó a casa de Mateo y allí se sentó a la mesa. ¿Y con quiénes se sentó a la mesa? Con publicanos y pecadores. Esos eran los amigos de Mateo, publicanos y pecadores. Los invitó, como quien dice, para despedirse de su antigua vida. Y allí también, como era de esperarse, llegaron los fariseos. Y cuando lo ven allí, ven a Jesús sentado a la mesa con publicanos, con pecadores. No hablaron a Jesús directamente, sino a sus discípulos que estaban ahí. ¿Y cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Ellos no sabían lo que Jesús estaba haciendo en casa de aquel hombre. No sabían. No sabían el llamado que Jesús había hecho a aquel hombre. Pero Jesús escuchó lo que decían. Y ha dicho directamente Jesús en este día: no tienen necesidad de médicos los que están sanos. O sea, si he venido detrás, si he venido a donde este hombre, es porque no está sano. Y necesita de la gracia, necesita de la bendición, necesita liberarse del oficio que hasta entonces estaba haciendo, del pecado. Necesita liberarse. Y ahora el Señor ha ido a su casa. No necesitan de médicos los que están sanos, sino los enfermos. Y ha hecho una petición. Ha pronunciado allí un mandato para aquellos fariseos que estaban cuestionando. Anden, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A eso ha venido el Señor, a redimirnos, a tener misericordia de su pueblo, tener misericordia de sus hijos. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y esto por qué? Porque podemos ser muy rezadores, como dice en el lenguaje popular, muy comesantos. Si no tenemos misericordia, ¿de qué sirve? Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor en este día. Vayan, aprendan lo que significa eso. Si hoy estoy aquí en casa de este pecador, es porque he venido a redimirle, es porque he venido a tener misericordia de él y de su familia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entendamos que el Señor en este día nos concede su gracia y su amor para que caminemos, para que tengamos claridad en las cosas que hacemos. Así que asumamos nosotros la responsabilidad de la salvación, como Mateo la ha asumido, entendiendo que no solo para él, sino también para las generaciones siguientes y que ha llegado incluso hasta nosotros. Estas palabras sabias del Evangelio de Mateo que nos conducen, que nos revelan al Señor y su plan salvífico. Que el Señor hoy y siempre te bendiga, a ti y a los tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos al día con Jesús. Experimento el gozo al día con Jesús.